Bien, ya estamos entonces en pantalla. Ya pues vamos a ir presentando un poco qué hacemos, por qué estamos aquí. 18 personas que el día de hoy pues han decidido compartir un poco esta temática. Voy a aprovechar de encender también pues mi cámara en este momento. Voy por acá. Pues mi nombre es David Rivas. Desde hace un tiempo atrás, teniendo la oportunidad de trabajar básicamente hacia el enfoque del área petrolera, siempre en el área de la parte mecánica, y pues parte de esa trayectoria en el contexto de tuberías y equipos mecánicos. Entonces, hoy la intención es compartir experiencias. La intención no es que esto sea un monólogo, la intención es realmente conversar un poco acerca de lo que es el dibujo per se de sistemas de tuberías. Entonces, bien, vamos a ir iniciando el día de hoy. Vamos a fijar entonces acá en pantalla, vamos a fijar la presentación y vamos a conocernos. Realmente pues nosotros como Acadia Group somos empresa de formación, estamos radicados en Venezuela y con presencia a través de cursos online en diferentes países de Latinoamérica. Hemos tenido la oportunidad de formar personas en diferentes países, y eso realmente desde el 2014 pues es muy grato para nosotros. No trabajamos solos, por eso pues la coletilla de Acadia Group. Realmente nuestros apoyos o nuestro apoyo también son empresas que están en las mismas ramas que nosotros y pues nos permiten estar aquí el día de hoy. Esta comunidad de ingenieros venezolanos en Chile para nosotros ha sido un gran apoyo llevar lo que hacemos más allá de nuestras fronteras a todos pues esos colegas venezolanos que están en el mundo en este momento. Tecton, proyectos y servicios de ingeniería, básicamente en el área de electricidad, también ha sido parte fundamental de la difusión del conocimiento. JJ Welding, especialistas en soldadura, fabricación y radicados actualmente en Perú. Realmente un placer pues que JJ Welding nos apoye en este tipo de actividades. Data Academy Venezuela, pues en el área de todo lo que es desarrollo de tecnología, análisis de datos, big data y ciencias aplicadas o tecnologías aplicadas a lo que son empresas 4.0. GTS Confiabilidad y la Academia de Confiabilidad pues también nos brinda gran apoyo en estas ponencias, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, alineación de equipos rotativos, entre otras cosas. Pues realmente acá Academia de Confiabilidad siempre está a la vanguardia. Nuestra visión es que los conocimientos que tenemos o lo que nosotros hacemos, cualquier curso, cualquier formación que se toma, debe ir en miras a emprender. Realmente el enfoque tiene que ser tomar una formación para poder luego aplicarla y nosotros pues trabajar con esa formación de ser posible de manera independiente, porque como profesionales también tenemos la oportunidad de emprender. Nuestro enfoque principal, ya lo decía, por eso pues estas empresas que nos están apoyando, tecnología, diseño, ingeniería, ejecución, y nos gusta mucho el tema de la industria 4.0, que es una de las tendencias actualmente. Estas ponencias nosotros internamente pues las llamamos Tecnoconference. Nosotros pues es un aporte que hacemos a la comunidad de habla hispana que busca adquirir nuevos conocimientos. El día de hoy estoy yo, pues, pero ya los que han asistido a otras se han dado cuenta que no solamente mi persona trata de compartir conocimientos. Más adelante vamos a ver algunas de las actividades que tenemos previstas. Pero bueno, como tenemos 8:58 de la noche, vamos a ir iniciando a conversar acerca de este tema de lo que es el piping drafting. Les invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, pues nuestro Instagram, Acadia underscore o piso OG, como se ve acá en la presentación. Voy a aprovechar por acá de moverme. Vemos por acá, pues nosotros
nuestras redes sociales, Acadia Piso, o esta es nuestra página web, y acá Acadia Piso OG. Y nuestros contactos telefónicos, pues más 58 426 580 9484. Vamos entonces a dar un paseo por este tema del piping drafting. Mi persona, ingeniero mecánico de la Universidad de Oriente, no sé si tengo en este momento colegas acá en la ponencia, en el año 2005, y he tenido la oportunidad de estar en algunas de esas empresas, en los logotipos de esas empresas que están allí. Y eso pues me ha permitido de una u otra forma mirar diferentes aristas de la ejecución de proyectos, bien sea desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista un poco de lo que es la procura. Y entonces pues la intención el día de hoy es ir hablando del concepto, pero también viendo cómo se aplica. ¿Qué es el piping drafting? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de piping drafting? Cuando nosotros hablamos de piping drafting, pues voy a disminuir por acá un poquito. Vamos a llevarlo a un 60 aproximadamente. Ok. El piping drafting usa la información que suministra a los ingenieros para generar, digamos, un layout de las instalaciones requeridas. Nosotros pues tenemos, como les decía, no es lo mismo diseñar que dibujar. Yo tengo una persona, un diseñador, un piping drafter, y esa persona pues recibe información de los ingenieros. No necesariamente el piping drafter es un ingeniero, puede que sí, puede que no. Y yo también necesito la información de vendedores, de estas personas que muchas veces nos dan la huella de un equipo, la ubicación de una boquilla y cualquier otra disciplina, como por ejemplo pues las dimensiones de una fundación civil, la ubicación de una canalización de electricidad, la ubicación tal vez de un tablero o de un stop de instrumentación. Entonces, con toda esta información, con toda esta mezcla de cosas que tengo que tomar en consideración, el piping drafter, el dibujante de tuberías, presenta un producto final que termina siendo el piping layout. Veamos entonces ese concepto de en qué decanta ese piping drafter o ese piping drafting. Para los que hayan visto este tipo de planos, el acabado de lo que hace un piping drafter es como el que se ve en pantalla. Tal vez este plano está un poquito cargado, está un poquito se ve como que es difícil de interpretar, pero cuando nosotros estamos en este mundo, pues como todo, ya empezamos a ver mucha más información de la que puede ver aquí alguien que tal vez no esté involucrado con este contexto. Entonces, el resultado de lo que genera un piping drafter o lo que se genera en el piping drafting, pues precisamente es un plano que cumpla con esas condiciones o similar a ese que tenemos nosotros allí. Hablamos con mucha frecuencia de piping layouts, pero ¿qué es un layout? La palabra layout como tal sirve para hacer referencia a la manera en que están distribuidos elementos dentro de un diseño. Si bien es cierto que dentro del área mecánica nosotros hablamos de piping layouts enfocados solamente a los sistemas de tuberías, pero el término layout no solamente se aplica a sistemas de tuberías. Yo podría utilizar un layout de arquitectura donde simplemente yo puedo mostrar la ubicación de los elementos, donde yo puedo indicar la distribución de los espacios, y también es un layout. Si me voy a otros contextos, podemos, por ejemplo, como dice acá, el layout también lo puedo utilizar como base para una página web, donde pues nosotros en este contexto, para los que no han trabajado en esta parte del mundo digital, antes de nosotros realizar una página web, se realiza lo que se conoce como UI UX, que es User Interface User Experience, y para crear la experiencia de usuario, pues nosotros necesitamos ubicar los diferentes dónde están los botones, dónde estarán las fotos, dónde están todo eso que hace que una página sea agradable. Entonces, para un desarrollador web también existe el término
del web layout. Entonces, creo que ya hemos conectado los dos conceptos que se hace en Piping Drafting, que es lo que se genera o genera un Piping Drafter, y adicionalmente eso que genera, que se llama Piping Layout, entendemos que no es más que una distribución de lo que se quiere. Acá pues yo podría tener también un layout, por ejemplo, de una fábrica, si ya no estoy en el campo petrolero, sino que estoy más bien en un campo industrial, pues yo podría tener esa distribución como la que mostramos aquí. En resumen, el Piping Drafting genera los layouts de los sistemas de tubería. Ese es nuestro enfoque del día de hoy. Pero ¿qué muestra un plano de tuberías? Una de las cosas que nosotros encontramos con mucha frecuencia cuando no se conoce acerca de esto es que podríamos tener información deficiente, y la razón es que nos parece que no es importante porque en la fase en la que estamos no la vamos a necesitar. Pero tenemos que recordar que lo que se plasma en un plano de sistemas de tuberías normalmente puede ser utilizado o en la fase donde estoy o en una fase posterior, dícese por ejemplo como en construcción o en mantenimiento. Entonces es por ello que empresas con mucha experiencia solicitan una información mínima que debe estar contenida en los planos para poder emitir o para poder generar el plano o para poder entregarlo a un cliente. Lo primero que tenemos que entender, que a pesar de que nosotros hablamos de piping layout, que a pesar de que nosotros hablamos de tuberías, las tuberías no son solamente tuberías. Cuando nosotros hablamos de tuberías, hablamos de un sistema que está conformado por tubos, accesorios, válvulas, soportes, bridas, boquillas de equipos, filtros, cualquier cantidad de elementos que se colocan en la línea para que nosotros podamos realizar de forma efectiva el transporte del fluido. Entonces es por eso que esto se hace complejo. Si solamente tuviéramos pues un tubo, tal vez esto sería mucho más sencillo, pero acá consideramos adicionalmente, y retomando el comentario que hacía al principio, cada elemento que tenemos nosotros allí está normado, cada elemento debe cumplir con una normativa, por lo tanto la persona que va a dibujar tiene que entender cuál es el contexto en el cual lo está haciendo. Los accesorios de tuberías, los que nos permiten en muchas oportunidades cambiar de dirección, como por ejemplo una T, un codo de 90, un codo de 45, una reducción, entre otros, eso es lo que nosotros conocemos como fittings dentro del contexto del diseño de sistemas de tubería. Entonces, para nosotros dibujar tenemos que también entender cuáles son los términos correctos. Vamos a ver qué hay acá y qué planos están asociados a un sistema de tuberías. Fíjense, cuando nosotros empezamos a diseñar tuberías, contradictoriamente no dibujamos los tubos. Es decir, si nosotros vamos a hacer el diseño de una casa, probablemente lo primero que empezamos a hacer, si tenemos un espacio, es colocar las paredes, y probablemente empezamos a colocar dónde estará la cocina, dónde estarán las piezas sanitarias, dónde a lo mejor está una cama, dónde está la TV. Y luego que nosotros tenemos aproximadamente dónde van a estar el posicionamiento de esos equipos, nosotros entonces haremos el interconexionado de ellos. Por ejemplo, los equipos eléctricos en una casa, ¿cómo podríamos interconexionarlos? Pues probablemente con la ubicación de los tomacorrientes, que sabemos que internamente pues están interconectados hasta llegar a un tablero. Entonces, cuando se inicia este proceso de diseño de tuberías, normalmente se posicionan los equipos más grandes, se posicionan las estructuras que ocupan mayor espacio, y en ese caso entra lo que se conoce como un plot plan o un plano de implantación de equipos. Voy a aprovechar de ir haciendo zoom por aquí, y pues en un plot plan,
fíjense que nosotros aquí, esto de hecho es un poco atípico. Esto realmente vamos a imaginarnos estos sistemas sin tubos, pero nos interesaría en un plot plan saber, por ejemplo, dónde está este recipiente. Podemos ver entonces, por ejemplo, acá dónde están estas bombas, y nos olvidamos de lo que son las interconexiones de tuberías. Ahora, ¿qué sí nos interesa? En el caso de un plot plan nos interesa muchísimo dónde van los pipe rack por ocupación de espacio, dónde van a ir los pipeway por ocupación de espacio, dónde están las vialidades, dónde están las cercas perimetrales, dónde están las áreas de seguridad. En el caso de los intercambiadores siempre hay que tener un espacio para poder extraer el haz tubular. Entonces todas esas áreas de mantenimiento, todas esas áreas que nosotros tenemos allí, pues vamos a empezar a dibujarlo, pero no vamos a dibujar las tuberías. Estas tuberías las vamos a dibujar posteriormente, estas que tenemos aquí. Esto lo vamos a dibujar posteriormente cuando ya tengamos ubicados los equipos. Cuando nosotros hablamos de un plot plan, pues vamos a tener algo como esta batería de bombas que tenemos aquí, donde solamente se han dibujado los espacios, si se quiere, los cuadritos que representan a los equipos, con la separación recomendada para que pueda operar de manera segura. Entonces, pues nosotros vamos a tener en una primera una primera etapa de ese diseño, deberíamos empezar generando un plot plan. ¿Qué pasa luego? Vamos a seguir viendo acá. Vamos a ver. Ok. Vamos a disminuir por acá. Aquí tenemos también algunas otras cosas que vemos en el plot plan. Esto es un arreglo. Digamos que tenemos una cantidad de bombas. Y adicionalmente, pues si yo necesito hacer mantenimiento dentro de ese diseño del plot plan, yo necesito saber cómo voy a acceder. Si bien sea porque tengo que acceder a estas bombas y realmente cuando voy a hacer mantenimiento necesito meter un camión Pickman, un lowboy, tengo que meter una grúa, lo que sea. Realmente yo necesito mostrar en el plot plan cuáles son esos accesos vehiculares, cuáles son esos caminos que yo debo tener. Para los que no conozcan el término pipe rack, los pipe rack son estructuras elevadas donde nosotros colocamos tuberías. Esto es una vista lateral de un pipe rack. Vemos acá, esta parte de aquí abajo es el piso, y pues estos son los diferentes niveles que tiene el pipe rack, y adicionalmente a esos niveles pues tenemos una cantidad de tuberías colocadas sobre esa estructura. Usualmente pues hay personas que manejan muy bien este tema de diseñar pipe racks, y también se tienen ciertas reglas que se tienen que seguir. Es por ello que esto ocupa muchísimo espacio dentro de una planta y debe ser considerado en la elaboración del plot plan entre una de las primeras fases que nosotros tengamos en el diseño. Hay un plano que también se emite, o que debe emitir una persona que, mejor dicho, debe ser capaz de emitir un piping drafter. O sea, alguien que diga diseñar tuberías, que no diseñar, dibujar, alguien que diga que dibuja tuberías, pues debe entender el concepto de lo que es un plot plan, pero también el concepto de lo que es un key plan. Acá lo que se está colocando es una referencia de una edificación. Esa edificación tiene aquí pues una cantidad con estos, digamos, esta leyenda nos permite saber dónde están los cuartos, dónde están el cuarto más estudio, y el plano índice es un plano que nos permite a nosotros dividir el plot plan en ventanas más pequeñas que nos van a permitir saber primero cuántos planos tenemos nosotros dentro de un proyecto. Segundo, si tenemos un piping layout, entender dónde están los demás piping layout en función de eso. Entonces, esto es un tema bien interesante. Si los que están aquí el día de hoy les ha tocado revisar o realizar un key plan o un plano índice, pues sabrán de lo que estoy comentando. Esto es un plano que nosotros debemos manejar, realmente debemos entender para nosotros poder visualizar cómo se ven las ventanas
y adicionalmente qué escalas son permitidas por los diferentes programas de diseño de tuberías para emitir planos en una escala que sea aceptada. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros realmente representamos los sistemas de tuberías? Una de las cosas que nosotros podríamos tener es que una persona que diga dibujar tuberías lo enviamos a campo, lo enviamos a terreno, como se dice en algunos otros países, le pedimos que por favor haga un levantamiento, digamos que hace un levantamiento de forma manual, no estamos hablando de un levantamiento sofisticado con escáneres 3D ni mucho menos, estamos hablando de la forma tradicional, y esta persona cuando empieza a dibujar, dibuja como pues a él le parece que se pueden dibujar las tuberías. Pues para nosotros dibujar tuberías debemos tener ciertas consideraciones. Vamos a imaginarnos que tenemos acá un tubo con un codo de 90 grados y eso es lo que estamos mirando en planta, cuando estamos mirando en terreno, ¿ok? En este momento me voy a referir a terreno para no confundirnos con el término planta. ¿Qué debe dibujar la persona? Primero, dependiendo de dónde la persona se posicione, si nosotros tenemos allí estos 4 observadores o es el mismo observador en diferentes posiciones, cada uno de estos observadores ve cosas diferentes y él debería entender qué es lo que debe dibujar para que cualquier persona que tome un piping layout realmente lo pueda comprender. Vamos a tomar de referencia el observador que está en el lado C. Si nosotros no estamos acostumbrados a dibujar sistemas de tuberías, no podremos ver que la persona que está como lado C, pues va a ver el agujero. Cuando nosotros vemos en sistemas de tuberías estos agujeros que están acá como especie de yin yang, o este círculo como especie de yin yang, pues realmente nos estamos refiriendo a lo que son agujeros en sistemas de tuberías. Esta línea que tenemos nosotros acá, vamos a volver a la diapositiva anterior, esta línea, fíjense qué es lo que él está viendo. Él está viendo el agujero acá, él está viendo esta línea que representa la soldadura entre el codo y el tubo, y digamos que luego esta línea de corte que tenemos aquí. Entonces, si yo soy dibujante de tuberías, yo no debo dudar en representar esto de esta manera. Alguien que realmente no esté familiarizado con este entorno puede dibujar cualquier otra cosa y eso va a dificultar la representación de los sistemas de tuberías. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado de normas de diseño, estamos hablando de recomendaciones de dibujo, estamos hablando de formas de representar o de cómo gráficamente yo represento el tubo, pero no estoy tomando en consideración si por ejemplo aquí esto debe tener un espaciamiento de 10 metros, de 3 metros, de 4 metros, si estoy considerando algún criterio por flexibilidad. No, nos estamos concentrando específicamente en cómo representar los sistemas de tuberías. Los sistemas de tuberías también es interesante porque dependiendo lo que yo quiera hacer, yo puedo representar con dobles líneas o puedo representar con una sola línea. Si nosotros tomamos de referencia este dibujo que tenemos acá o esta fotografía, imagínense que los que están haciendo el levantamiento son ustedes en este momento, pues pareciera que muy fácilmente esto se parece a esto, pero imagínense dibujar esto a mano. Una de las cosas que ustedes tienen que ver como piping drafter o enfocado en el piping drafter es que si bien es cierto que nosotros con las herramientas de diseño asistido por computadora muy fácilmente yo copio y pego un codo, pero ¿qué pasa si yo necesito hacer un levantamiento a mano? ¿Qué pasa si yo necesito escribir? ¿Qué pasa si yo necesito representar rápidamente una tubería? No siempre voy a tener un escáner 3D, no siempre voy a tener una laptop tal vez para hacer la representación. Entonces cuando a mí me toca representar algo, debo tratar de, adicionalmente, si somos los ingenieros de campo y le vamos a llevar esta representación a un piping drafter, lo que nosotros debemos recolectar debe ser tan bueno que lo pueda entender la persona que va a dibujar. Vuelvo y repito, esto cualquiera de ustedes podría decir, bueno, pero es que obviamente este dibujo es este que está acá, pero los reto a intentar dibujar de esa manera a mano, sin ningún tipo de asistente por computadora.
les apuesto que es un poquito complicado y no les va a quedar tan perfecto como esto que tenemos aquí, a menos que tengamos una hoja cuadriculada o personas que realmente tienen una habilidad excepcional para el dibujo. Fíjense que yo puedo, también es aceptado dentro de este contexto de sistemas de dibujo, de sistemas de tuberías, es aceptado que yo no utilice dobles líneas, sino que solamente dibuje la línea de centro y represente, en este caso por ser una tubería que es soldada, represente los puntos o donde existen juntas de soldadura o donde existen las pegas, como suele llamarse en algunos casos, donde existen estas pegas, pues representarlos con puntos. Si esto es roscado, hay otra forma de representarlo. Si esto es socket, hay otra forma de representarlo. Entonces, pues realmente vemos que existe un estándar o una mejor práctica de cómo yo dibujar y cómo representar sistemas de tuberías. También, pues ahora si el observador se para de este lado, ustedes podrán mirar que esto que tenemos nosotros aquí, pues tal vez nos crea duda ahora cómo lo dibujo. Y aquí es donde nosotros pues tendríamos que evaluar cómo represento yo esto o cómo o por qué esto que yo tengo acá equivale a esto que tengo aquí. Fíjense que por ejemplo una de las representaciones que tendríamos es que este arco representa lo que es el lomo de este codo que tengo acá. Tenemos el punto de soldadura, tenemos acá este otro punto de soldadura y aquí, a pesar de que no lo estamos mirando, pues yo debería tener este agujero. Y si nosotros no conocemos este entorno, si nosotros no sabemos cómo se representan sistemas de tuberías, lo último que se nos va a ocurrir en nuestra mente es que esto que parece un yin yang conectado con una línea y arriba, no sé, cualquier cosa, un arco, representa realmente un lazo de expansión o visto desde una perspectiva. Espero que en este momento ustedes ya entiendan cuál es la diferencia entre lo que es piping drafting y lo que es diseño. ¿Ok? Aquí estamos representando sistemas de tubería, estamos dibujando. Ahora, ¿dónde suele estar ese piping drafter? ¿Dónde consigue trabajo ese piping drafter? ¿Dónde está involucrado ese piping drafter? ¿Cómo es un departamento de tuberías? Realmente, una de las cosas que típicamente vemos, y no quiere decir que todas las empresas sean así, pero podríamos encontrar, dependiendo la magnitud del proyecto y dependiendo lo grande de una empresa y dependiendo también lo consolidado de los departamentos, que un departamento de tuberías no es solamente un ingeniero de tuberías. Internamente, dentro de este departamento, yo debería tener personas que se especializan en el diseño, que no necesariamente son los dibujantes. Ese diseñador podría hacer el diseño a mano, podría crear ese draft a mano para que posteriormente esa persona que también llamamos proyectista o el piping drafter interprete ese dibujo y lo convierta en un piping layout. Dentro de ese departamento de tuberías, no necesariamente el que diseña es especialista en materiales, porque pues podríamos tener servicios especiales, podríamos tener condiciones de temperatura y de presión bastante críticas, bastante adversas, y en ese caso la selección del material de tubería también se vuelve un trabajo bien específico. En algunos casos, algunas empresas, por ejemplo, les puedo nombrar por ejemplo el caso de Hyundai Engineering and Construction. Ellos tienen un departamento solamente de aislamiento, ellos tienen un departamento solamente de insulation. Entonces, esto lo tratan aparte y pues fíjense que no es lo mismo trabajar con aislamiento que trabajar con diseño. Entonces, por eso vuelvo y repito, esto va a depender muchísimo dependiendo el tipo de empresa donde estemos. Tenemos también lo que es análisis de flexibilidad, lo que es cálculo de esfuerzos, cálculos de estrés, y esto no necesariamente la persona que hace análisis de flexibilidad dibuja o hace aislamiento o conoce de materiales. Entonces esto es una sinergia entre estas personas para entregar un producto final que termina siendo ese piping layout que posteriormente va a ser construido y debe funcionar. Ahora, yo les decía
¿qué se hace en el diseño? Entonces podrían decir ustedes, bueno, pero si el diseñador no dibuja, entonces ¿qué hace un diseñador? Un diseñador está pendiente de cuáles son las condiciones de presión y temperatura, cuáles son esas temperaturas máximas, esas temperaturas críticas, esas temperaturas que puede utilizar. Un diseñador está pendiente del espacio físico, un diseñador está pendiente de la densidad poblacional para ver si va a utilizar un factor o no, el caso de los gasoductos. Un diseñador está pendiente de cuánto impacto ambiental ejerce cuando nosotros metemos una tubería de crudo dentro de una selva a campo traviesa. Un diseñador también tiene que estar pendiente de si hay o no facilidades de construcción, de cómo voy a movilizar la tubería, cómo la voy a mover, cómo la voy a construir. Un diseñador debe estar pendiente de la factibilidad técnico-económica, si eso realmente es viable hacerlo o no. Y un diseñador debe entender el código y la norma que aplica a lo que él está proponiendo. Entonces, bajo ese concepto, fíjense que aquí no aparece todavía el dibujo como una, digamos, como una herramienta, sino que aparece el diseño como una cantidad de habilidades que yo debo tener para poder entonces plantear un dibujo final de la mano de un piping drafter. Ahora, esta es una pregunta que comúnmente hacen las personas. ¿Qué software utilizo para dibujar sistemas de tuberías? Y aquí pues empiezan una cantidad de, digamos, de dudas. Por acá hay unas preguntas, al finalizar con mucho gusto pues las vamos discutiendo. Vamos a ver por acá. ¿Qué software utilizar para dibujar tuberías? Tal vez las personas que estamos ya inmersos en este mundo, para nosotros es normal algunos programas que sabemos que se utilizan para tuberías. Pero suele suceder, sobre todo no sé si si el día de hoy tenemos acá estudiantes universitarios o personas que están por graduarse, que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el departamento de ingeniería mecánica, empezamos a usar programas como por ejemplo SolidWorks. El SolidWorks, obviamente, cualquier programa de modelado 3D nos va a permitir a nosotros modelar un tubo. Un tubo no es más que un cilindro hueco que adicionalmente está estandarizado. Entonces, cualquier programa de estos de modelado 3D obviamente nos va a permitir a nosotros dibujar un tubo. Pero hay programas que están más enfocados precisamente en dibujar sistemas de tuberías. AutoCAD es un programa que desde hace mucho tiempo está en el mercado, que digamos que es uno de los más populares y que actualmente se ha vuelto más bien un programa para alojar software que permite dibujar sistemas de tubería. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos AutoCAD Plan 3D, automáticamente se instala AutoCAD. Es decir, su plataforma base de trabajo es AutoCAD, pero el AutoCAD Plan 3D va a venir con una serie de recursos que están especializadas para que el Piping Drafter haga su dibujo muchísimo más rápido. Fíjense, por ejemplo, hay un caso, yo no quise nombrar acá directamente, no sé si está acá el Solid, pero sí quise nombrar el FreeCAD. El FreeCAD es una versión software libre del Solid. Es un modelador 3D que se parece muchísimo a SolidWorks, que realmente tiene muchísimos módulos e inclusive tiene un módulo de sistemas de tuberías. El detalle también con estos programas que dicen modelar tuberías y que realmente son programas de modelado 3D, pues es que tal vez están pensados en sistemas de tuberías para un skid o algo muy pequeño. Pero cuando tú vas a modelar una planta completa, cuando vas a modelar pipe racks, cuando vas a modelar estructuras, cuando vas a modelar bandejas de instrumentación, bandejas de electricidad, equipos mecánicos, tal vez zonas de izamiento, flare, una cantidad de cosas, realmente estos programas pierden la... no es el fuerte de estos programas. Estos programas están más concentrados en lo que es la fabricación, en lo que es el torno, en lo que es la pieza mecánica, en lo que es el análisis, inclusive el análisis del esfuerzo, ¿no? Que lo hace el SolidWorks, también tiene su parte de análisis de esfuerzo. Entonces hay programas de un poco más, de mucha más envergadura, que nos permite a nosotros, fíjense acá está Solid también acá nos permite simular algunas cosas, pero está parte del arreglo.
Ahora, el software que normalmente usamos para modelado de tuberías, los que se utilizan actualmente, no solamente dibujan la tubería, sino que también son capaces, y por eso aquí al principio nombraba la palabra fitting, son capaces de incluir una base de datos donde estén las especificaciones de materiales. O sea, nada hago con que simplemente le diga al programa dibújame un codo de 8 pulgadas, pues de 90 grados. Es mucho más interesante que el programa internamente sepa de qué material es el codo, si es radio largo, si es radio corto. Adicionalmente nos diga a nosotros si tiene algún código de taller, algún número de pieza, y eso nos va a permitir a nosotros emitir posteriormente una lista de materiales, y eso es lo que hace valioso a este tipo de software que están especializados para dibujar sistemas de tuberías en proyectos de ingeniería. Otra de las cosas, obviamente, pues es que nosotros podríamos en un software de modelado 3D modelar una brida, pero si nosotros estamos en un proyecto gigantesco, pues modelar una brida es una pérdida de tiempo. Lo que nosotros queremos es simplemente tomar la brida de alguna librería y que esa brida traiga unos atributos para yo poder insertarla y que cuando yo le solicite al programa la lista de materiales, el programa sea capaz de darme esa respuesta. Entonces fíjense que el Piping Drafter, la persona que dibuja sistemas de tuberías, debe entender la simbología con la que se dibujan los sistemas de tubería, debe entender de qué le hablan cuando habla de una especificación de materiales, debe conocer también cuáles son los diferentes fittings y cómo se representan, y adicionalmente también debe entender este concepto que es el de branch connection. El branch connection son las interconexiones que yo puedo tener, como por ejemplo una derivación de una línea de 10 pulgadas con una de 2. ¿Qué voy a utilizar? Utilizaré un socolet, un weldolet, un tredolet, una conexión tubo a tubo con refuerzo, sin refuerzo, una T-reductora. Eso es un branch connection. ¿Cómo yo me conecto? ¿Cómo yo derivo? ¿Cómo yo extraigo de una tubería más grande? ¿Cómo me puedo desviar? Entonces, estos programas, en función de cómo están configurados, nos permiten realizar este tipo de cosas. Acá una fotografía para aquellos que no entiendan lo que es un branch connection o cómo yo derivo, pues acá a esto nos estamos refiriendo. Una tubería, si yo necesito sacar un ramal de ella, pues yo debo bien sea perforarla o bien sea pues utilizar una T, y de esa manera yo podré derivar hacia otro recurso que necesite. Acá simplemente, como les decía, por referencia, algunos tipos de branch connection. Esto por supuesto que está normado, por supuesto que pues nosotros también podríamos hacer este cálculo a mano de qué tipo de refuerzo necesito o qué tipo de accesorio es el que necesito, pero cuando nosotros estamos en un proyecto no nos ponemos a hacer esto a mano. Por eso precisamente se trabaja con un sistema, con una especificación de materiales de tuberías que tienen estos branch, y por experiencia previa ya se sabe qué es lo que se va a hacer. Es decir, se ha calculado y simplemente lo tomamos y lo utilizamos, a menos que tengamos un caso especial donde realmente necesitemos calcularlo. El Piping Drafter o el tubero o el dibujador de sistemas, mejor, vamos a llamarlo mejor el drafter. El drafter debe entender de estos conceptos. Acá aproveché para colocarle una imagen de AutoCAD Plan 3D, y una de las cosas, a esto me refería cuando les decía que pues no es solamente el tema de lo que es el tubo, sino que el tubo tiene unos atributos, tiene una cantidad de información, porque al final lo que nosotros queremos de estos programas es que nos extraigan la lista de materiales, nos permitan saber básicamente eso, ¿no? Y nos permitan extraer los isométricos, nos permitan extraer los piping layouts. Entonces fíjense cómo el Piping Drafter moderno, adicionalmente de dibujar y conocer las representaciones, también tiene que entender la información que se va a colocar dentro del software como tal. Otro que está en el mercado, que se utiliza mucho, es SmartPlan 3D. ¿Ok? Estos programas hay que revisar si todavía lo tiene Intergraph. Realmente estos son programas que muchas veces estas empresas pues las compra una, la vende otra, pasan a ser, no sé si esta entró también dentro de Hexagon, realmente estos son marcas comerciales que pues dependiendo los diferentes acuerdos que hagan entre ellas,
podrían estar cambiando de marcas. Entonces, eso también es importante, que alguien que se quiera dedicar al dibujo de sistemas de tubería, pues entienda cuáles son los software que se tienen, cuáles son las casas que lo hacen, esto forma parte también de esa investigación de mercado. Y si los que están el día de hoy acá realmente tienen una intención de dedicarse a esto porque pues consideran que forma parte de un mercado laboral interesante, es importante también que entiendan cuál es su competencia, cuál es su fortaleza y cuál es el software que tiende a utilizarse más en el país, porque esto también suele suceder. Dependiendo del país donde ustedes estén, hay cierta afinidad o menor afinidad hacia ciertos software, porque adicionalmente pues también son costosos. Estas licencias no son baratas y estas licencias pues obviamente tienen que estar allá. Ok, si estaba acá confundido. Fíjense que el CADWorks Plan sí fue tomado por Hexagon y pues es otra opción para nosotros dibujar sistemas de tuberías. Aquella persona que sea especialista en este tipo de software pues podrá ver entonces también cuáles son los límites que ponen estos programas asociados, que además son programas que tienen bases de datos asociadas, y obviamente entre más grande es el proyecto pues tendrán bases de datos con mayor cantidad de data, y eso podría hacer que algunos de estos programas tengan limitantes en cuanto a la cantidad de elementos que se van a manejar. Entonces todo esto influye cuando nosotros vamos a dibujar o vamos a tomar software como diseñadores de tuberías. Ya para darle a esto un poquito de contexto, que tal vez a muchos les interesa, bueno, pero ¿dónde trabajo como piping drafter? ¿Dónde entro yo dentro de la cadena laboral? ¿Dónde está un piping drafter? ¿Dónde está ese trabajo? Pues fíjense que según el tipo de proyecto, yo podría tener un piping drafter, por ejemplo, dentro de plantas de generación de potencia. A lo mejor podríamos estar montando, qué sé yo, unas turbinas de generación de electricidad, pero a lo mejor esas turbinas, pues todo lo que es el ruteo del sistema de combustible, a lo mejor agua de enfriamiento, pues si son calderas, vapor. Entonces todo esto que lleva sistemas de tuberías lleva ruteos también y lleva piping layouts, complejos petroquímicos, plantas de papel y extracción de pulpa, industria de fertilizantes, diseño y construcción de edificios. Fíjense, les voy a dar un ejemplo muy simple, y pues por allí está Israel dentro del público. En una oportunidad hicimos un ruteo inclusive dentro de un edificio de agua helada para unos chillers. Entonces, hasta en algo que se considera simple, porque realmente cuando se está trabajando en sistemas tal vez de plantas industriales muy grandes, las tuberías de un chiller podrían considerarse tal vez no tan complicadas, pues hasta allí hay que hacer también planos de sistemas de tuberías. En los hospitales, si nosotros tenemos gases medicinales, vapor, de cualquier tipo, pues nosotros también tendremos que hacer un ruteo de tubería. También tendremos que presentar los planos de sistemas de tubería. Y actualmente con el tema del BIM, pues obviamente se integra muchísimo más el tema de nosotros incluir dentro de la maqueta 3D lo que son los sistemas de tuberías. Otras industrias, fíjense que hasta ahora solamente allí está Oil and Gas, pero no quise concentrarlo solamente en la industria de Oil and Gas, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, las plataformas costa afuera. Realmente son también esas áreas donde se podría necesitar dibujantes de tuberías. Según el tipo de empresa, algunas empresas que suelen buscar dibujantes de tubería o piping drafter, empresas de ingeniería y construcción, básicamente las empresas de ingeniería, porque es de allí donde nacen los planos que posteriormente van a ser construidos, y en el caso de las empresas de construcción, porque pues mientras que nosotros estamos construyendo podrían realizarse cambios. Yo en una oportunidad dentro de un proyecto bastante grande se tenía un departamento llamado ISOGEN, donde allí lo único que se generaban eran los isométricos. Allí cualquier modificación que se hiciera prácticamente a tiempo real, nosotros pues se iba a sitio, si había alguna interferencia se iba directamente a la maqueta 3D, se hacía la modificación, se fabricaba la modificación
y se actualizaba el isométrico. Al final recuerden que las empresas deberían entregar los planos as-built, los planos como construido de cómo queda la planta, y eso no se puede dejar para el final porque realmente en algunos casos podría ser hasta incontrolable la cantidad de cambios. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, tienes ese departamento de tuberías, pero de soporte a construcción. No es un departamento como en el caso de ingeniería, donde todavía no se está construyendo. Empresas operadoras, firmas de arquitecturas, pues los arquitectos suelen en algunas oportunidades apoyarse en dibujantes de tuberías también, por esto que conversábamos. Si estoy dibujando si estoy diseñando un hospital, si estoy diseñando un edificio, si estoy diseñando inclusive digamos infraestructura dentro de una planta petrolera, por llamarlo así, o una fábrica inclusive, pues necesitan ese apoyo de por dónde van esas rutas de tubería. Y esas empresas, pues que de una u otra forma son empresas de fabricación, no importa que estén en otro rubro, pero siempre van a necesitar servicios, siempre van a necesitar transportar algún tipo de fluido. ¿Qué habilidades debe tener un piping drafter? ¿Qué debe saber una persona que va a dibujar tuberías? Tal vez esto no está escrito en piedra, pero sí son algunas recomendaciones. Una persona que va a dibujar tuberías debe entender de lo que son las tuberías, de lo que son los fittings, de lo que son las bridas, de lo que son las válvulas. Debe conocer de equipos mecánicos, por lo menos cómo están constituidos, cuáles son las boquillas principales que tiene. Debe entender un PID. Debe ser capaz también de entender que los dibujos se realizan bajo ciertos códigos y especificaciones y que el diseño se hace basado en códigos y especificaciones. Debe entender también cuáles son los arreglos de equipos. Esto es típico también. Les voy a recomendar un texto que se llama Process Piping Layout. El Process Piping Layout es un libro que viene, por ejemplo, bombas, y entonces establece cuáles son las recomendaciones para hacer un arreglo de bombas. Intercambiadores de calor, cuáles son las recomendaciones para hacer un arreglo de intercambiadores de calor. Entonces, no es simplemente dibujar por dibujar. Cuando la persona va a dibujar, cuando hablamos de un piping drafter, es una persona que sabe también cuáles son los arreglos, cuál es la forma que típicamente utiliza un diseñador para interconectar equipos, basado por supuesto en normas y basado también en análisis de flexibilidad. Obviamente el piping drafter debe pues saber dibujar tuberías, debe entender de dibujos isométricos, debe entender lo que hace una especificación de materiales de tubería, debe entender también un poco acerca de soportería, y pues en este momento es indispensable que maneje CAD y obviamente que sepa, si sabe de modelado 3D, mucho mejor. Entonces fíjense que se habla o se dice muy fácil dibujantes de tubería. Y una de las cosas que nosotros siempre recomendamos, hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué necesito saber? Necesito saber CADWorks Plan, necesito saber Smart Plan. Sí, si sabes el programa es excelente, pero si no sabes la información que te está pidiendo el programa, realmente pues se te va a hacer bastante complicado entender este contexto. Otra de las cosas, tomé tal vez el atrevimiento de colocar esto acá, colocar soft skills, colocar habilidades blandas, y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿para qué las habilidades blandas en un dibujante de tuberías? Un dibujante de tuberías o un piping drafter es una persona que primero debe trabajar muy bien en equipo. Como vieron, los equipos de tuberías no es una sola persona dibujando, pues eso sería una sola persona si es una empresa muy pequeña que hace proyectos muy pequeños, pero una empresa bien consolidada, el departamento de tuberías es un equipo. Debe saber trabajar bajo presión. Cuando nosotros tenemos sistemas y muchas veces hay una entrega de un cliente, hay un tiempo en el cual tienes que entregar, realmente el trabajo bajo presión es muy común. Debe entender, debe saber negociar. A veces te toca confrontar un diseño o un dibujo con el diseñador y pues debes saber tú hasta qué punto puedo negociar, hasta no. Buena actitud ante los cambios. En ingeniería lo que más suceden son cambios día a día, modificaciones, y nosotros tenemos que tener una buena actitud ante esos cambios que están presentes. Y adicionalmente la comunicación efectiva, yo les recomendaría pues que evalúen
este tema. Aprovecho para hacer la cuña. La semana que viene vamos a hacer un live en nuestra cuenta de Instagram, donde precisamente vamos a hablar con una persona especialista en comunicación efectiva de cómo manejar la comunicación en el entorno laboral. Esto es importante. A veces creemos que decimos las cosas y realmente la persona no nos está entendiendo. ¿Qué hace un piping drafter o qué recomendaríamos nosotros para empezar en este mundo? Pues realmente si nunca han dibujado, si nunca han tenido la oportunidad de dibujar, pues empiecen representando las piezas, representando arreglos tan pequeñitos como estos, viendo cuál es la perspectiva, cómo se ven, cómo se ve un codo de 45, cómo se ve un codo de 90. Esto poco a poco pues le va dando vista. Suele suceder actualmente que como los programas nos dan todas las vistas, tal vez nosotros pues hemos dejado un poco de lado este tipo de representaciones. Pero cuando estamos en campo con un papel, muchas veces es importante que podamos entender esto porque el plano en papel pues no nos da vistas como lo hace una maqueta tridimensional. Entonces es importante que nosotros entendamos este contexto. Acá simplemente hay un par de ejercicios que son simplemente como referencia para ustedes. Ahora, si nosotros queremos trabajar este tipo de planos, realmente pues gracias por estar con nosotros. Vamos a leer el chat ahorita, las inquietudes. Realmente es un compromiso. Ojalá que podamos pues discutir y llegar a una respuesta con todas las preguntas que van a estar allí. Y queremos también aprovechar para invitarles, este lunes 8 nosotros vamos a estar dictando este curso en modalidad online de la mano de ingenieros venezolanos en Chile, de interpretación de planos de tuberías. Cuando nosotros hablamos aquí de interpretación, realmente el curso va más allá. El curso pues incluye lo que es entender lo que son los fittings, lo que son los sistemas de tuberías, entender también un poco qué son las válvulas, cómo funcionan, cómo trabajan, para llegar nosotros entonces a lo que son los planos, cómo se interpretan y cómo se dibujan. Entonces pues les invitamos. Realmente es una formación que va a estar bien interesante, una formación de 6 semanas, y pues adicionalmente tienen acceso a nuestra aula virtual. El día 8 los que requieran información, con muchísimo gusto a través de nuestras redes sociales, de nuestro número telefónico, nuestro WhatsApp, podemos dársela sin inconveniente. También de la mano de Driving Learn y la gente de PIG Consultores, pues nuestro amigo y colega Elvis Ulloque va a estar trabajando con una formación online de supervisores de taladro. Así que bien interesante también esta formación. Pueden contactarlo a través de ingenieros venezolanos en Chile. Y bueno, nuestros amigos de JJ Adiestramiento, si ustedes desean tomar formación en calificación e inspección visual de soldadura, en tintes penetrantes, pues comuníquense a este número y seguramente pues nuestro amigo JJ les va a estar dando respuesta. Voy a dejar de compartir pantalla. De verdad que un gusto haber compartido con ustedes un buen rato y espero entonces haberles dejado algo en las manos. Por acá hay un par de preguntas. Por aquí está pues nuestro amigo Julio César, quien nos dice: consulta, ¿el análisis de flexibilidad se relaciona también con el diseño de soportes para que luego tenga que ser dibujado? Sí, realmente una de las cosas que se hace en análisis de flexibilidad es saber cuáles son las cargas que tienen los sistemas en ciertos puntos. Si nosotros vemos el sistema nodo a nodo, punto a punto, ahí vamos a ver cuántas fuerzas tenemos y cuántos momentos. Si estamos hablando acá entre mecánicos, usualmente nosotros tenemos fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, momento en X, momento en Y, momento en Z. Y yo debo saber en cada punto o en los puntos de interés cuáles son esas cargas para luego nosotros diseñar un soporte que pueda, pues obviamente, con valga la redundancia, que pueda soportar o que pueda mitigar esas cargas. Pero esto pues el tema de, y por acá está mi amigo Israel que trabaja con flexibilidad, esto parece un efecto dominó. A veces tú tratas de mitigar carga en un sitio y eso lo trasladas a otro lado, y allí es donde los expertos en flexibilidad pues realmente demuestran sus habilidades, haciendo que el sistema, digamos, que se estabilice. Obviamente la posición del soporte va a ser una consecuencia
del análisis de flexibilidad. Puede ser que mover un poco más o un poco menos un soporte logre lo que el analista de flexibilidad está buscando para estabilizar el sistema, y obviamente el drafter lo que va a hacer es colocarlo donde el diseñador le diga, y también en función de lo que dice el análisis de flexibilidad. Moisés nos pregunta qué programa recomendaría sobre simplemente no sé, sobre simplemente AutoCAD. Sería Inventor, AutoCAD MP, SB. El SW me imagino que es el SolidWorks. Creo que en lo que estábamos hablando ahorita depende el tipo de proyecto donde quieras estar, Moisés, porque en proyectos muy grandes yo diría que el AutoCAD es básico. O sea, el AutoCAD es un programa ahorita casi que como usar un Excel, usar un Word, usar un PowerPoint. O sea, para este mundo utilizar AutoCAD es normal, ¿no? O sea, eh, porque es prácticamente el programa que nos sirve para consulta, para hacer algún boceto. Inclusive podemos dibujar planos sin ningún inconveniente con ellos. Pero para el tema ya de diseño de plantas, pues realmente, como vimos allí, Smart Plan, no lo nombramos porque está por ahí, PDS, CADWorks Plan. Entonces son algunas opciones y me imagino que hay muchísimas más en el mercado. Me voy a ser atrevido con mi comentario. Inventor lo he visualizado o lo he visto, no soy experto en Inventor, pero lo he visto más bien como un programa para ensamblaje mecánico, para piezas, para otro tipo de contexto. De hecho, si nosotros tratamos de hacer ensamblaje mecánico en AutoCAD, yo creo que no es la mejor, aunque lo estemos utilizando en modalidad 3D, realmente no es la mejor opción. Entonces, pues tenemos que ir viendo eso. El AutoCAD Mechanical, Electrical and Plumbing, que es el de el MEP, pues puede ser una opción. No sé si se enlaza con Revit, pero en este caso Revit sí pues tiene el módulo de instalaciones. Entonces habría que revisar hasta qué punto Revit nos permite integrar tuberías con los sistemas de edificios, y allí pues para este tema de lo que es el BIM. Nuestro amigo Jesús Rivas nos pregunta: en la inspección de equipos estáticos también es aplicado el levantamiento de sistemas de tubería para la ubicación de los CMLS. Realmente, Jesús, no sé qué son los CMLS. Si nos lo facilitas, pues el término te lo agradecería mucho. No sé, a lo mejor lo conozco, a lo mejor no. En este momento no lo percibo. Voy a aprovechar de prender también la cámara, que estoy hablando con ustedes, y pues nos vemos por aquí mejor. Pero pues sí, evidentemente cuando se están inspeccionando equipos estáticos, hay equipos como por ejemplo los hornos. Cuando uno está ensamblando un horno, una de las cosas que suele revisarse pues son los sistemas de tubería del horno. En una oportunidad ensamblando un horno, pues el horno tenía diferencias en las alturas de unas boquillas. Entonces pues esto trae un tremendo problema con el fabricante, porque para los que estén acá, que estén en este entorno, saben que al tocar un equipo que esté estampado, pues realmente pierde el estampe. Entonces no podemos nosotros modificar un equipo simplemente porque nos parece. Entonces aunque estemos en el área de equipos, pues muchas veces los equipos van a tener esos sistemas de tubería. Gracias a Deiri, nos dice que muy buena la ponencia. Pues gracias a ustedes más bien por este tiempo. Hernán nos dice que muchas gracias. Julio también nos da por aquí: la representación del dibujo es solo para instalaciones montadas o para instalaciones proyectadas nuevas, porque en este caso se tienen detalles incluso de soldadura y otros aspectos que se deben tomar en cuenta en los dibujos. Julio, fíjate, cada dibujo tiene su fase, cada nivel de detalle tiene su fase. Cuando nosotros estamos haciendo dibujo a nivel, por ejemplo, de una ingeniería básica, una ingeniería conceptual, nosotros vamos a representar el tubo y tal vez los puntos donde lleva sistemas de sistema, o donde lleva soldaduras, en este caso los que sean principales, como por ejemplo la unión de un tubo con un codo, la unión de un tubo con una brida. Pero si tenemos 40 metros de tubería,
probablemente, o de hecho no lo hacemos cuando estamos en ingeniería, de marcar dónde está el punto donde se realiza la soldadura. Cuando se va a hacer la espulización de las piezas, cuando realmente nosotros sí vamos a fabricar el spool y tenemos nosotros también que colocar las pegas, pues en ese momento habrá que marcarlas. ¿Por qué? Porque también hay un tema de costo, y es que cada soldadura que se hace dentro de un proyecto o dentro de un proyecto de construcción, pues esa soldadura tiene un costo asociado. Es soldadura que va a cobrar un soldador. Adicionalmente es una soldadura que va a ser inspeccionada, que va a pasar por el departamento de calidad, a la cual se le va a aplicar un ensayo, no sé, puede ser de tinte, puede ser de gammagrafía, y bajo ese precepto yo necesito marcar cada una de las soldaduras que se van a realizar en ese tubo. No es como en el caso de ingeniería, que para mí un tubo de 40 metros, o sea, realmente no existe el tubo de 40 metros, simplemente va a existir una línea de 40 metros. Entendiendo que si yo tomo un tubo de aproximadamente 12 metros, pues allí en 40 metros al menos deben haber como 3 tubos. Entonces van a haber 3 pegas o más, y eso a nivel de construcción, a nivel de inspección, pues deben marcarse. Otra cosa es que cuando nosotros vamos a inspeccionar tuberías, cuando nosotros vamos a inspeccionar soldaduras, pues también debemos corroborar, ya allí sí, de manera minuciosa, detalles como si hay exceso de material en la soldadura, si pues lo que llaman, si acá tenemos inspectores, esto que llaman high-low, si realmente pues las tuberías estuvieron correctamente alineadas y eso no creó una distorsión en el cordón como tal. Entonces la norma nos dice cómo debe ser ejecutada, cuándo tiene que tener el bisel, cuál es la separación entre la garganta, en la garganta entre los dos biseles. Ya esos son detalles muy minuciosos, detalles muy de inspección, muy de construcción. A nivel de ingeniería representamos, digamos que marcamos la ruta de las tuberías. No quiere decir que el piping drafter no dibuje estos detalles, pero va a depender también la fase en la cual nosotros los tengamos. Fíjense que cuando nosotros ya estamos en construcción, el plano isométrico de ingeniería pues lleva información adicional cuando está en construcción, inclusive convirtiéndose en muchos casos ese plano de ingeniería en lo que se conoce como un welding maps, porque nosotros le vamos a colocar a ese plano los puntos donde llevan las soldaduras, digamos el control de gammagrafía, el número de, eso se llama la estampa del soldador, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros en construcción tomar decisión de si un soldador continúa o no continúa dentro de la obra en función de la cantidad de defectos que nos genera esta persona. Entonces realmente vamos a tener allí dos mundos diferentes. A ver, Julio dice, complemento mi consulta. Iba por el tema de los dibujos de simbología de soldadura, que es un detalle que siempre se considera. Sí, correcto. Velo de la siguiente manera. A nivel macro, si tú ves una planta desde un avión, si vemos una planta petrolera desde un avión, pues yo voy a ver desde un dron, si tomas una foto de dron, pues yo voy a ver los sistemas de tubería ya construidos, voy a ver pues digamos la ruta de las líneas, y vamos a verlo similar cuando estamos viendo un piping layout. Ahora bien, cuando nosotros somos los que ejecutamos la soldadura, cuando nosotros somos los que inspeccionamos la soldadura, obviamente hay que ir ya como, vamos a llamarlo ahora, con una vista más microscópica, y me voy a acercar a cómo se está haciendo la soldadura. Y ojo, estoy hablando solamente de tuberías, porque si estoy haciendo estructuras, pues yo tendré también que estar pendiente de si lo que dice el plano de estructura es lo que yo estoy realizando, si los biseles tienen la altura que son, si la cantidad de material de aporte que estoy colocando es deficiente o es excesiva. Entonces todo esto, si estoy llevando, esto es más ya campo, si el soldador está yendo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo la dirección de que se exija en cuanto al plan, al welding, al WPS, ¿no? Entonces, en función de esto, digamos que lo que vimos el día de hoy es un dibujo mucho más abierto, mucho más desde afuera. En el caso de los detalles de soldadura, son más para cuando nosotros vamos a estar inspeccionando
más de cerca, más a ese detalle. No sé si te aclaro un poco, Julio, el tema de la inquietud. Excelente. Bueno, perfecto. De verdad que me siento muy contento, Julio, que puedas tener allí esa información. Yo voy a dejar también, voy a aprovechar, lo hice al principio, esta es nuestra cuenta de Instagram, Acadia Piso OG. Y pues si llegaron acá, probablemente están dentro de nuestros grupos de WhatsApp. Nuestro grupo, recientemente acabamos de crear un grupo de Telegram, se llama Ingenieros Latinos Acadia Group. Y la intención es compartir este tipo de información. Entonces, pues como les decía, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El día lunes iniciamos el curso de interpretación y dibujo de sistemas de tuberías. Y pues con mucho gusto le atendemos a todos si tienen la inquietud para participar. No sé si hay preguntas adicionales por acá. Me mantengo en línea. Ya estamos casi en el tiempo pautado de 1 hora para el webinar. Sí, Julio, si nos permites, tal vez voy a dejar por acá mi contacto WhatsApp. También por aquí podemos ponernos en contacto y por acá seguro que sí te envío el temario. 9484. Perfecto. Bien, el grupo de Telegram en este momento, a ver, vamos a estar por acá, ya no estoy compartiendo la pantalla. El grupo de Telegram ya les comparto entonces. A ver, estoy tratando de compartirles. Listo, allí estamos. Ya les envié el contacto para que se unan al grupo de Telegram y por allí vamos a estar. De todas maneras, hasta ahora voy a enviar este contenido en el grupo de WhatsApp, que ya teníamos uno, pero por un tema de cantidad de personas y también pues porque actualmente ha habido una migración masiva hacia WhatsApp, vamos a empezar a manejarnos por aquí. De verdad que un placer. En este momento no recuerdo, pues las personas nos dieron toda su ubicación desde Venezuela, Jesús, Aníbal, Bogotá, Coro, Argentina, La Paz, Chile, Irra por aquí que está en Chile, Venezuela. Entonces, todos, de verdad que un gustazo haber compartido con ustedes el día de hoy. Desde Perú, Julio César, perfecto. Espero que nos veamos en el curso, Julio César. Bien, entonces, preguntas hasta acá. Siguen abiertas la ronda de preguntas. Si no, entonces, de verdad que un gusto para mí, realmente, compartir con ustedes. Estén pendientes porque vamos a seguir haciendo, siempre lo hacemos con cierta periodicidad, este tipo de actividades para compartir un poco. ¿Ok? Y siempre en este entorno del contexto técnico. Bien, perfecto. Buenas noches, Juan Luis, venezolano desde Perú. Buenas noches, Julio César, muchas gracias. Buenas noches, Jesús Rivas, buenas noches. Gracias por la explicación. Israel, buenas noches. Espero que bueno, que realmente es un compromiso para mí como persona, aprovechando de estar acá, pues tener a Israel, quien yo diría que fue uno de mis mentores, de mis maestros en este mundo, y de verdad pues que hoy esté aquí asistiendo calladito allí, desde tras bastidores en el backstage, de verdad que bueno, que es un honor. Entonces, pues buenas noches a todos, saludos, nos vemos. Buenas noches Colombia, buenas noches Venezuela, buenas noches Bolivia, buenas noches Perú y todos los que se sumaron el día de hoy. Feliz noche, nos estamos mirando y nos vemos entonces, oye, desde Curazao, excelente. Nos vemos entonces en la próxima
en el próximo tema, que va a ser en una semana aproximadamente. Y les invito ya de una vez al live de comunicación efectiva a través de nuestra cuenta de Instagram. Feliz noche para todos. Feliz noche.